Santiago, capítulo 4, versículo 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Nosotros encontramos en estos dos versículos una advertencia, un mandamiento, una exhortación a ser cuidadosos con ocupar el lugar de Dios. Dios entregó a los hombres una ley en sus conciencias y en sus corazones que les conduce a saber cuándo hacen lo malo y lo bueno. Es lo que podríamos llamar la ley moral de Dios. Pero también Dios le dio a los israelitas, a través de Moisés, un código de leyes para que pudieran ellos entender cuál era la manera en la que Dios quería que viviesen. Cuando los judíos, que son los principales destinatarios de esta carta, leyeron esto, es porque muchos de ellos, pretendiendo ser más santos de lo que realmente eran, cuando pretendían ellos ocupar el lugar del Todopoderoso, se constituían en jueces, señalando y condenando a las personas con ligereza. Y esto es muy delicado, porque no solamente es una exhortación a los que fuesen judíos, sino a todos los creyentes, aún en el tiempo presente. Cuando una persona se sienta en su banquillo a señalar con su dedo a otros, a levantar difamación, a hacer juicios en base a rumores o en base a falsas apariencias, y determina que si esa persona es salva o se condena, si esa persona Dios no la puede perdonar, si esa persona no merece de ninguna manera la misericordia de Dios, cuando esa persona se constituye en ese tipo de juez, está adentrándose en terrenos peligrosos porque está ocupando el lugar de Dios, que es el verdadero juez. Por eso, nosotros debemos ser sumamente cuidadosos de no convertirnos en ese tipo de personas. Ahora bien, el juzgar que se nos prohíbe aquí, que ya lo hemos explicado, no quiere decir que nosotros no tengamos la capacidad y la autoridad para señalar aquellas cosas que son contrarias a la palabra de Dios. De hecho, la Biblia en muchos pasajes nos llevan a que nosotros debemos juzgar con justo juicio, que debemos hacer juicio basado en hechos contundentes e irrefutables. Y cuando se trata en especial de comportamientos o enseñanzas que van en contra de la palabra de Dios, tenemos en nuestra mano la mayor regla para poder juzgar esos actos y esas enseñanzas conforme a la sana doctrina. En otras palabras, el no juzgar no significa que nosotros no podamos confrontar a las personas que pretenden vivir o enseñar de una manera distinta a la que la Biblia enseña, sin que esto nos dé derecho a condenar automáticamente a una persona como que si fuéramos Dios para conocer el destino final de esa persona. De allí que la exhortación bíblica de Santiago es a que nosotros hagamos esto con mucha sabiduría, con mucha humildad, con mucha sencillez, pero sobre todo con un principio que es muy importante jamás olvidar. Y es que cuando nosotros condenamos a una persona poniendo nuestro dedo en contra de ella, hay 3 dedos al menos que nos están apuntando a nosotros. Que cuando nosotros actuemos sin misericordia, juzgando y condenando a otra persona, recordemos que con esa misma regla posiblemente seremos medidos. Seamos misericordiosos, seamos bondadosos,
seamos pacientes y seamos sobre todo sabios cuando tengamos que señalar a una persona. Revisemos nuestro comportar, miremos si tenemos la moral para criticar, para señalar a una persona antes de emitir nuestro juicio. Y también no nos reprimamos de, conforme a la palabra de Dios, hacer frente a aquellos que pretendan pervertir el evangelio o tratar de enseñar cosas que no están en la Biblia. Eso no está prohibido. Que el Señor les bendiga.